Mira tu sartén, esa superficie negra y brillante donde los huevos se deslizan sin pegarse. Te vendieron comodidad, te vendieron modernidad, te vendieron la promesa de una vida más fácil, pero nadie te dijo que cada vez que calientas esa sartén, estás liberando partículas de una sustancia que nunca desaparecerá, ni de tu cuerpo, ni de la tierra, ni del agua que bebes, ni de la sangre de tus hijos. Se llama ácido perfluorooctanoico, PFOA, pero tiene otro nombre más honesto, el químico eterno, porque una vez que entra en tu organismo, se queda ahí, para siempre. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay PFOA en tu sangre, en la mía, en la de cada ser humano que habita este planeta, incluidos los bebés que nacerán mañana. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo una sustancia creada en un laboratorio terminó contaminando hasta el último rincón de la Tierra? La respuesta tiene nombre y apellido: DuPont, la empresa que durante más de 2 siglos ha construido su fortuna sobre cadáveres, mentiras y veneno. Esta no es la historia de un accidente, no es la historia de una negligencia. Es la historia de una decisión consciente, repetida durante décadas, de envenenar comunidades enteras mientras los ejecutivos contaban billetes manchados de sangre. Es la historia de cómo una corporación supo durante 50 años que su producto milagroso causaba cáncer, malformaciones en bebés y enfermedades mortales, y decidió callarla. Es la historia de pueblos enteros, donde las vacas morían con los dientes negros y los niños nacían con un solo ojo. Pero DuPont no nació con el teflón. Su historia es mucho más antigua y mucho más oscura. Antes del teflón hubo pólvora. Antes del PFOA hubo dinamita. Y antes de envenenar el agua de Estados Unidos, DuPont quemó las selvas de Vietnam con el agente naranja. Un herbicida que todavía hoy, medio siglo después, sigue deformando a los nietos de quienes lo respiraron. Bienvenido a la verdadera historia de DuPont, la empresa que te prometió una vida mejor a través de la química, y cumplió su promesa, solo que no te dijo que esa vida sería más corta, más enferma, y que la pagarías con la salud de generaciones que aún no han nacido. Esto es Relatos Supremos. Y hoy vamos a destapar la cloaca más profunda del capitalismo americano. El año es 1771. En París, un niño nace en el seno de una familia que cambiará el curso de la historia americana. Su nombre es Eleuthère Irénée Dupont. Su padre, Pierre Samuel, es un economista cercano a la corte de Luis XVI. Un hombre de ideas ilustradas que cree en el progreso, la ciencia y el poder transformador del conocimiento. Pero las ideas ilustradas no pagan las cuentas cuando llega la revolución. Y cuando las cabezas comienzan a rodar en la guillotina, los Dupont entienden que Francia ya no es lugar para ellos. En 1800, la familia cruza el Atlántico. Estados Unidos es entonces una nación joven, hambrienta de crecer, de expandirse, de conquistar. Y para conquistar, se necesita una cosa por encima de todas las demás: pólvora. El joven Eleuthère ha aprendido el oficio en los talleres reales de Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Sabe fabricar explosivos mejor que casi cualquier hombre vivo. Y cuando observa la pólvora americana, de baja calidad y precio alto, ve una oportunidad. No una oportunidad de servir a su nuevo país, una oportunidad de dominarlo. En 1802, a orillas del río Brandywine en Delaware, nace E. Dupont de Nemours and Company, un molino de pólvora, así de simple, así de letal. Desde el primer día el negocio de Dupont fue la muerte. No las sartenes antiadherentes, no los tejidos impermeables. La muerte empaquetada en barriles de madera, lista para ser vendida al mejor postor. Imagina ese molino en sus primeros años. El ruido constante de las piedras triturando los componentes, el olor acre del azufre mezclado con carbón. Los trabajadores cubiertos de polvo negro, sabiendo que cualquier chispa, cualquier descuido podía convertirlos en cenizas. Y las explosiones llegaron. Vaya si llegaron. En los primeros 30 años de operación, el molino de Brandywine sufrió más de una docena de explosiones mortales. Trabajadores volaron en pedazos. Viudas lloraron sobre tumbas vacías porque no quedaba nada que enterrar. Pero la producción nunca se detuvo, porque la guerra siempre necesita pólvora, y Estados Unidos siempre estaba en guerra. La guerra de 1812 contra los británicos, la expansión hacia el oeste contra los pueblos nativos, la guerra contra México. Cada conflicto era una cosecha de oro para los Dupont. Cada disparo que cruzaba un campo de batalla llevaba su nombre grabado en el cartucho. La familia no disparaba las armas.
No marchaba en el frente. No moría en las trincheras. Solo contaba el dinero. Y el dinero no olía a sangre. El dinero olía a progreso. Pero el verdadero salto llegó con la Guerra Civil Americana, 1861. La nación se parte en dos, norte contra sur. Hermano contra hermano. Y en medio del caos, una familia mira el mapa y ve dólares, no cadáveres. DuPont vendió pólvora a la Unión, millones de libras, suficiente para alimentar el conflicto más sangriento en la historia americana hasta entonces. 600,000 personas murieron en esa guerra. Y por cada bala que perforó un cuerpo, por cada cañón que destrozó una trinchera, los DuPont cobraron su parte. No fueron los únicos fabricantes de pólvora, es cierto, pero fueron los más listos. Mientras otros competían en precio, ellos competían en conexiones. La familia cultivó relaciones con generales, senadores, presidentes. Aprendieron temprano que en América, el poder político y el poder económico son la misma cosa. Solo hay que saber qué manos engrasar, y ellos lo sabían mejor que nadie. Cuando la guerra terminó, muchos esperaban que el negocio de la pólvora colapsara. Se equivocaron. La conquista del oeste apenas comenzaba. Los ferrocarriles necesitaban dinamita para atravesar montañas. Las minas necesitaban explosivos para extraer carbón, oro, plata. Y DuPont estaba ahí, siempre ahí, vendiendo el fuego que alimentaba la expansión americana. Cada túnel que se abría, cada mina que se excavaba, cada territorio indígena que se bombardeaba, llevaba la marca de la familia de Delaware. Para finales del siglo XIX, DuPont controlaba el mercado de explosivos en Estados Unidos. No mediante competencia justa, mediante compras agresivas, espionaje industrial y acuerdos secretos con competidores para repartirse el mercado. En 1872 formaron el Gunpowder Trade Association, un cartel que fijaba precios y eliminaba a cualquier competidor que se atreviera a desafiarlos. El gobierno miraba hacia otro lado, porque el gobierno necesitaba pólvora. Y DuPont era la pólvora. Pero aquí viene el giro. El giro que transformó a DuPont de un fabricante de explosivos en el monstruo químico que conocemos hoy. A principios del siglo XX, algo cambió en la mente de los herederos de la fortuna. Ya no bastaba con vender muerte en forma de pólvora. Querían más. Querían controlarlo todo. Querían que cada aspecto de la vida americana dependiera de sus productos. En 1902, 3 primos tomaron el control de la empresa: Alfred, Coleman y Pierre DuPont. Eran jóvenes, ambiciosos y despiadados. Miraron el futuro y vieron que la química era el nuevo petróleo. Quien controlara las moléculas, controlaría el mundo. Comenzaron a invertir en investigación. Abrieron laboratorios, contrataron a los mejores científicos que el dinero podía comprar. Y esos científicos comenzaron a crear cosas que la naturaleza nunca había imaginado. Plásticos, fibras sintéticas, pinturas, barnices, explosivos más potentes, sustancias que no existían en ningún lugar del planeta hasta que un químico de DuPont las sintetizó en un tubo de ensayo. Esto era poder. Poder sobre la materia misma, poder para crear realidades nuevas. Y como todo poder, vino acompañado de una responsabilidad que DuPont nunca tuvo intención de asumir. El lema de la empresa cambió. Ya no eran fabricantes de pólvora, ahora eran profetas de un nuevo evangelio. Better things for better living through chemistry. Mejores cosas para una vida mejor a través de la química. Era un eslogan brillante. Era también una mentira colosal. Porque esas mejores cosas venían con un costo que nadie estaba dispuesto a revelar. Tomemos el caso del plomo tetraetilo. En los años 20 la industria automotriz se enfrentaba a un problema. Los motores golpeteaban y perdían eficiencia. DuPont, en colaboración con General Motors, encontró una solución: agregar plomo a la gasolina. Funcionaba perfectamente. Los motores ronroneaban suavemente. Los accionistas sonreían. Solo había un pequeño detalle. El plomo es un veneno neurológico mortal. DuPont lo sabía. General Motors lo sabía. Todos en la industria lo sabían. En 1924, en una de las plantas donde se producía el aditivo, los trabajadores comenzaron a enloquecer, literalmente. El plomo atacaba sus cerebros. Corrían por los pasillos gritando, veían fantasmas, sufrían convulsiones. 35 trabajadores fueron hospitalizados. 5 murieron. La planta fue apodada la Casa de las Mariposas Locas, porque los trabajadores alucinaban con insectos que no existían. ¿Qué hizo DuPont? Cerrar la planta, admitir el error, compensar a las víctimas. No, nada de eso.
Contrataron científicos que testificaran que el plomo era seguro. Presionaron a los reguladores, financiaron estudios falsos y siguieron vendiendo gasolina con plomo durante décadas más, hasta 1986, 60 años envenenando el aire que respiraban millones de personas, generaciones enteras de niños con daño cerebral permanente, y todo por unos centavos extra por galón. Este era el verdadero rostro de DuPont, no el laboratorio brillante de las publicidades, no el científico de bata blanca prometiendo un futuro mejor. El rostro real era una sala de juntas donde hombres de traje decidían cuántas vidas valía su próximo dividendo. Y siempre, siempre, las vidas valían menos que los dividendos. Pero el plomo tetratilo fue solo un ensayo. Un calentamiento para lo que vendría después, porque en los años 30, los laboratorios de DuPont estaban a punto de crear algo que cambiaría el mundo para siempre, algo que parecía un milagro, algo que terminaría siendo una maldición eterna. En 1938, un químico llamado Roy Plunkett estaba experimentando con gases refrigerantes. Un día, abrió un cilindro que debía contener gas y lo encontró vacío. Pero no estaba vacío. El gas se había transformado en un sólido blanco y resbaladizo que cubría las paredes del recipiente. Plunkett podría haberlo descartado como un experimento fallido. En cambio, comenzó a estudiar esa sustancia extraña. Lo que descubrió era asombroso. El material era increíblemente resistente al calor. Nada se le pegaba. Era inerte químicamente, inmune a casi cualquier ácido o solvente conocido. Parecía perfecto, indestructible, eterno. DuPont lo llamó politetrafluoroetileno. El mundo lo conocería como teflón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teflón fue clasificado como secreto militar. Se usó en el Proyecto Manhattan para construir la bomba atómica. Sus propiedades únicas lo hacían ideal para manejar materiales radioactivos. DuPont estaba ahí, por supuesto, en el corazón del proyecto que mataría a 200.000 personas en Hiroshima y Nagasaki. Otra cosecha de muerte. Otro balance positivo en los libros contables. Pero la guerra terminó, y el teflón necesitaba nuevos mercados. En 1954, un ingeniero francés llamado Marc Gregoire tuvo una idea: recubrir sartenes de cocina con teflón para que los alimentos no se pegaran. Su esposa Colette le sugirió el nombre: Tefal. DuPont otorgó licencias. Las sartenes antiadherentes invadieron las cocinas del mundo. Era el futuro. Era la modernidad. Era el progreso empaquetado en un utensilio de cocina. Lo que nadie sabía, lo que DuPont se aseguró de ocultar durante décadas, era que para fabricar teflón se necesitaba otro químico, un surfactante que ayudaba a que el polímero se dispersara en el agua durante el proceso de producción. Se llamaba PFOA, ácido perfluorooctanoico, y era un asesino silencioso. El PFOA pertenece a una familia de compuestos llamados PFAS, sustancias perfluoroalquiladas. Los químicos los llaman Forever Chemicals, químicos eternos, porque no se degradan, nunca. La naturaleza no sabe cómo descomponerlos, no existen bacterias que los digieran, no hay proceso natural que los elimine. Una vez que entran en el medio ambiente, ahí se quedan, para siempre. Y DuPont lo sabía. Lo sabía desde 1961, cuando sus propios estudios internos demostraron que el PFOA era tóxico. Lo sabía en 1962, cuando un estudio mostró que los vapores de polímeros fluorados causaban fiebre a los trabajadores. Lo sabía en 1981, cuando descubrieron que las empleadas embarazadas de su planta en Washington estaban teniendo bebés con malformaciones. Y lo calló, durante décadas. Mientras el PFOA se filtraba en el agua, en la tierra, en la sangre de comunidades enteras. Pero el PFOA no era el único esqueleto en el armario de DuPont. Mientras envenenaban a sus propios trabajadores con químicos eternos, la empresa estaba participando en otro proyecto. Un proyecto que no terminaría en sartenes antiadherentes. Un proyecto que terminaría en las selvas de Vietnam, donde millones de personas serían rociadas con uno de los herbicidas más tóxicos jamás creados. Lo llamaron Agente Naranja. Y su historia es tan oscura que merece un capítulo propio. En los años 50, el ejército estadounidense estaba obsesionado con la guerra química. No las bombas de gas de la Primera Guerra Mundial, algo más sutil, algo que pudiera destruir la cobertura vegetal enemiga, dejando a los soldados sin lugar donde esconderse. Algo que pudiera arrasar las cosechas y matar de hambre a poblaciones enteras. DuPont, junto con Monsanto y Dow Chemical, recibió el encargo de desarrollar herbicidas militares. El resultado fue el Agente Naranja,
llamado así por las bandas naranjas pintadas en los barriles que lo contenían. Era una mezcla de dos herbicidas, el 2,4-D y el 2,4,5-T. Ambos eran efectivos para matar plantas, pero el 2,4,5-T tenía un problema. Durante su fabricación se producía un subproducto llamado dioxina, y la dioxina es una de las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Las empresas lo sabían. Sabían que la dioxina causaba cloracné, una enfermedad de la piel devastadora. Sabían que causaba daño hepático. Sabían que era cancerígena. Pero el contrato militar era demasiado lucrativo. Entre 1965 y 1971, Estados Unidos roció más de 76 millones de litros de agente naranja sobre Vietnam, Laos y Camboya. DuPont suministró parte de ese veneno, y cuando los aviones pasaban sobre las selvas dejando caer su carga mortal, no solo mataban árboles, mataban el futuro. Pero esa historia, la historia de los niños vietnamitas nacidos sin ojos, de los veteranos americanos muriendo de cáncer, de las selvas que nunca se recuperaron, esa historia merece ser contada con el detalle que exige. Porque lo que DuPont hizo en Vietnam no fue un error, fue una decisión de negocios, y las consecuencias de esa decisión siguen cobrando vidas hoy, más de 50 años después. El monstruo había nacido. Había crecido alimentándose de guerras, de explosiones, de venenos que prometían un mundo mejor. Y ahora, en la segunda mitad del siglo XX, estaba listo para alcanzar su verdadera forma. Una forma que contaminaría el agua de millones de personas, que llenaría la sangre de cada ser humano del planeta con químicos que nunca desaparecerán. Que demostraría una vez más que para DuPont, la vida humana siempre fue el precio más barato que estaban dispuestos a pagar. Parkersburg, Virginia Occidental. Un pueblo americano como tantos otros. Casas con jardines verdes, iglesias con campanarios blancos, niños que juegan en las calles mientras sus padres trabajan en la fábrica local. La fábrica que les da de comer. La fábrica que paga sus hipotecas. La fábrica que, según descubrirían décadas después, los estaba matando lentamente. La planta de Washington Works abrió sus puertas en 1951. DuPont la construyó a orillas del río Ohio, ese gran río que serpentea entre estados y alimenta a millones de personas. La ubicación no fue casual. Una fábrica química necesita agua, mucha agua, para sus procesos, para enfriar sus reactores y para deshacerse de sus residuos. Porque cada industria tiene residuos y cada residuo tiene que ir a algún lugar. Durante décadas ese lugar fue el río, y la tierra, y el aire. DuPont vertía PFOA directamente en las aguas del Ohio. Lo enterraba en vertederos improvisados, lo liberaba por las chimeneas, y nadie decía nada, porque nadie sabía. O más exactamente, porque los únicos que sabían eran los que se beneficiaban del silencio. Los documentos internos cuentan una historia que hiela la sangre. En 1961, un toxicólogo de DuPont demostró que el PFOA aumentaba el tamaño del hígado en ratas y conejos. Era una señal de alarma clara. El químico era tóxico. La respuesta de la empresa fue clasificar el estudio como confidencial. En 1979, otro estudio interno reveló que el PFOA podía penetrar la piel humana. Más silencio. En 1981, los médicos de la planta descubrieron algo aterrador. De 8 empleadas embarazadas expuestas al PFOA, 2 dieron a luz bebés con defectos faciales. Uno de ellos tenía un solo orificio nasal y un ojo deformado. ¿Qué hizo DuPont? Trasladaron a las mujeres embarazadas fuera del área de exposición, pero no revelaron los hallazgos a las autoridades sanitarias. No advirtieron a la comunidad. No detuvieron el vertido de PFOA al río que abastecía de agua potable a decenas de miles de personas. Simplemente movieron el problema del lugar y siguieron produciendo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Parkersburg, necesitas conocer a las víctimas, no como estadísticas, como seres humanos cuyas vidas fueron destruidas por una decisión corporativa. Wilbur Tennant era un granjero. Su familia había trabajado esa tierra durante generaciones. Criaban vacas, vendían leche. Vivía la vida sencilla y honesta que los publicistas de DuPont usaban en sus anuncios para vender la imagen de América. Pero a principios de los años 90, las vacas de Tennant comenzaron a morir. No era una muerte normal. Los animales se volvían agresivos, atacaban las cercas, espumeaban por la boca. Sus dientes se volvían negros. Sus órganos internos aparecían deformados, con tumores extraños, con colores que ningún veterinario había visto jamás.
Wilbur filmó todo con su cámara de video. Grabó a sus vacas tambaleándose como borrachas. Grabó los cadáveres hinchados flotando en el arroyo. Grabó los montones de huesos que se acumulaban porque ya no podía enterrar a tantos animales muertos. Nadie le creyó. Las autoridades locales dijeron que era mal manejo del ganado. Los veterinarios estatales insinuaron que era su culpa. DuPont, propietaria del vertedero que colindaba con su granja, negó cualquier responsabilidad. Tennant era un granjero sin educación universitaria, enfrentándose a la corporación más poderosa del estado. Parecía un combate perdido de antemano. Pero Wilbur Tennant hizo algo que DuPont no esperaba. Contrató a un abogado. No cualquier abogado. Robert Bilott, un joven socio de un bufete de Cincinnati que irónicamente representaba empresas químicas. Bilott podría haber rechazado el caso. Era pequeño, complicado, y su firma no ganaba dinero defendiendo granjeros contra sus propios clientes corporativos. Pero algo en los videos de Tennant lo convenció. Esas vacas no estaban muriendo de negligencia, estaban siendo envenenadas. Lo que Bilott descubrió durante los siguientes años cambió su vida, y debería haber cambiado el mundo. Mediante demandas y solicitudes de información, Bilott obligó a DuPont a entregar sus documentos internos, cajas y cajas de archivos, miles de páginas. Y escondida entre informes rutinarios y memorandos aburridos estaba la verdad. DuPont sabía desde hacía décadas que el PFOA era peligroso. Sabían que contaminaba el agua. Sabían que se acumulaba en la sangre humana. Sabían que sus propios trabajadores estaban enfermando. Y no habían dicho nada. En un memorando de 1984, un ejecutivo de DuPont escribió que debían eliminar el PFOA porque era tóxico y persistente en el medio ambiente. La recomendación fue ignorada. El PFOA era demasiado rentable. Sin él no había teflón. Sin teflón no había miles de millones de dólares en ganancias. La aritmética era simple. Las vidas humanas pesaban menos que los dividendos. Bilott descubrió que DuPont había encontrado PFOA en el suministro de agua de la comunidad y no había dicho nada. Descubrió que habían detectado el químico en la sangre de sus trabajadores a niveles alarmantes y no habían dicho nada. Descubrió que habían documentado casos de cáncer entre los empleados expuestos y no habían dicho nada. El silencio era la política oficial. El silencio era la estrategia de negocio. En el año 2000, Bilott envió una carta de 74 páginas a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Detallaba todo lo que había encontrado. Era una bomba. DuPont había violado sistemáticamente las leyes ambientales durante medio siglo. Había ocultado información sobre sustancias tóxicas. Había envenenado a comunidades enteras sin advertirles. La respuesta de DuPont fue predecible. Negaron todo. Contrataron a los mejores abogados. Presionaron a los políticos que habían financiado durante décadas. Intentaron destruir la reputación de Bilott. Lo llamaron loco, obsesionado, enemigo del progreso. Pero ya era demasiado tarde para contener la verdad. En 2004, la EPA multó a DuPont con $16.5 millones, la multa más grande de la historia de la agencia hasta entonces. Parece mucho dinero, pero para una empresa que generaba miles de millones al año, era el equivalente a una multa de estacionamiento. El costo de hacer negocios. Un renglón más en el presupuesto. Lo que siguió fue una batalla legal que duraría casi 2 décadas. Bilott y otros abogados presentaron una demanda colectiva en nombre de 70,000 personas cuya agua había sido contaminada. DuPont, tratando de evitar un juicio devastador, acordó financiar un estudio científico independiente. Si el estudio encontraba una conexión entre el PFOA y enfermedades humanas, la empresa enfrentaría responsabilidades enormes. Si no la encontraba, los demandantes perderían. El estudio duró 7 años. Involucró a epidemiólogos de universidades prestigiosas. Analizó datos de salud de 69,000 personas. Y sus conclusiones fueron demoledoras. El PFOA estaba vinculado a 6 enfermedades graves: cáncer de riñón, cáncer testicular, colitis ulcerosa, enfermedad tiroidea, hipertensión inducida por embarazo y colesterol alto. 6 enfermedades, 70,000 víctimas potenciales, décadas de mentiras. Y todo por un químico que DuPont sabía que era peligroso desde 1961. Los juicios comenzaron en 2015. Caso tras caso, los abogados presentaron víctimas ante el jurado. Personas con cáncer de riñón que habían bebido agua contaminada toda su vida.
mujeres que habían sufrido abortos espontáneos, familias destruidas por enfermedades que nunca deberían haber ocurrido. Y caso tras caso, los jurados fallaron contra DuPont. Carla Bartlett, una mujer de 57 años con cáncer de riñón. El jurado ordenó a DuPont pagarle $1.6 millones. David Freeman, otro caso de cáncer, 5.6 millones. Kenneth Vigneron, colitis ulcerosa, 12.5 millones. Cada veredicto era un golpe. Cada veredicto exponía más la podredumbre detrás de la fachada corporativa. Pero DuPont tenía un último truco bajo la manga. En 2015, justo cuando los juicios amenazaban con costar miles de millones, la empresa anunció una reestructuración. Separó su división de químicos de alto rendimiento y la fusionó con otra compañía para crear una nueva entidad llamada Chemours. Y casualmente, toda la responsabilidad legal por el PDFO fue transferida a esta nueva empresa. Era un movimiento de manual. Crear una empresa nueva, cargarla con todas las deudas y responsabilidades tóxicas y dejar que se hunda mientras la empresa matriz sigue adelante sin mancharse las manos. DuPont se lavaba la cara mientras dejaba que otros pagaran por sus crímenes. En 2017, DuPont y Chemours acordaron pagar $671 millones para resolver más de 3.500 demandas individuales. Parece una fortuna, pero dividida entre las víctimas, después de pagar a los abogados, cada persona recibió una fracción de lo que habían perdido. Su salud no tenía precio, su compensación fue una limosna. Y mientras todo esto ocurría en Virginia Occidental, al otro lado del mundo, otra generación de víctimas de DuPont seguía naciendo deformada. Vietnam, 1965. La jungla es el enemigo. Los soldados americanos no pueden ver a los guerrilleros del Vietcong escondidos entre el follaje. No pueden encontrar los túneles subterráneos camuflados por la vegetación. No pueden bombardear lo que no pueden ver. Así que el mando militar tomó una decisión. Si no puedes ver a través de la jungla, elimina la jungla. La operación Ranch Hand comenzó en enero de 1962. Aviones C-123 volaban sobre las selvas vietnamitas, dejando caer una niebla anaranjada que cubría todo a su paso. El eslogan de los pilotos era macabro. Only you can prevent forests. Solo tú puedes prevenir los bosques. Una parodia del famoso mensaje de los Smokies sobre incendios forestales, convertido en un chiste sobre destrucción ecológica masiva. El agente naranja funcionaba. Vaya si funcionaba. En cuestión de semanas, selvas enteras se convertían en esqueletos de árboles muertos. Los arrozales se marchitaban, las cosechas desaparecían. Era guerra química contra el medio ambiente, contra la agricultura, contra la capacidad misma de un pueblo para alimentarse. DuPont fue uno de los principales fabricantes del herbicida. Junto con Monsanto, Dow Chemical y otras empresas, produjo millones de galones del veneno que se vertería sobre Vietnam durante casi una década. Y todos ellos sabían que la agente naranja contenía dioxina. Todos ellos sabían que la dioxina era tóxica, pero el contrato del gobierno era demasiado lucrativo para preocuparse por detalles como la salud humana. Las primeras señales aparecieron entre los propios soldados americanos. Pilotos y tripulantes de los aviones de fumigación comenzaron a reportar problemas de salud, erupciones cutáneas, fatiga crónica, problemas respiratorios, pero fueron ignorados. El ejército negó cualquier conexión. DuPont y las otras empresas negaron cualquier responsabilidad. El herbicida era seguro, dijeron. Los problemas de salud eran coincidencias, pero los problemas no desaparecieron. Y cuando los veteranos volvieron a casa y tuvieron hijos, el horror se hizo evidente. Bebés nacidos con espina bífida. Niños con miembros atrofiados. Tasas de cáncer inexplicablemente altas. Los hombres que habían fumigado las junglas de Vietnam estaban viendo cómo el veneno se manifestaba en sus propios hijos. En Vietnam, la situación era infinitamente peor. La población local no había fumigado el herbicida, lo había respirado, lo había bebido en el agua, lo había comido en sus alimentos. Y no fueron soldados entrenados quienes recibieron la mayor exposición, fueron campesinos, mujeres, niños. Los más vulnerables pagaron el precio más alto. Hoy, más de 50 años después del fin de la guerra, siguen naciendo bebés deformados en Vietnam, la tercera generación de víctimas de la agente naranja. Niños que nacen sin ojos, sin brazos, con órganos fuera del cuerpo. Niños que nunca caminarán, que nunca hablarán, que pasarán sus cortas vidas en instituciones donde no hay suficiente personal ni recursos para cuidarlos dignamente. Las cifras son estremecedoras. Se estima que 3 millones de vietnamitas han sufrido los efectos de la agente naranja. Cientos de miles han muerto.
Cientos de miles más viven con enfermedades crónicas, discapacidades, cánceres. Y la tierra misma sigue envenenada. Hay zonas de Vietnam donde la dioxina persiste en el suelo, donde no crece nada, donde el agua sigue siendo letal medio siglo después. ¿Y qué pasó con los responsables? Los veteranos americanos, después de décadas de lucha, lograron algunas compensaciones. En 1984, las empresas fabricantes, incluyendo DuPont, acordaron pagar $180 millones a un fondo para veteranos. Era una miseria. Dividido entre los cientos de miles de veteranos afectados, apenas alcanzaba para pagar tratamientos médicos básicos. Y los vietnamitas no recibieron nada, absolutamente nada. Cuando intentaron demandar a las empresas americanas en 2004, los tribunales estadounidenses desestimaron el caso. La guerra es guerra, dijeron los jueces. Las empresas solo estaban cumpliendo órdenes del gobierno. No había responsabilidad legal. 3 millones de víctimas, $0 en compensación. Justicia americana. DuPont nunca admitió responsabilidad por el agente naranja. Nunca se disculpó con las víctimas vietnamitas. Nunca pagó por limpiar los suelos contaminados. La empresa que se promocionaba como creadora de un mundo mejor a través de la química dejó un legado de deformidad, enfermedad y muerte que durará generaciones. Y aquí está la conexión que cierra el círculo de horror. El PFOA y el agente naranja son dos caras de la misma moneda. Dos ejemplos del mismo patrón. DuPont desarrolló sustancias químicas sabiendo que eran peligrosas. Las vendió sabiendo que causarían daño. Ocultó la evidencia durante décadas y cuando finalmente fue expuesta, usó su poder económico y político para minimizar las consecuencias. En Parkersburg envenenaron el agua de 70,000 personas durante medio siglo. En Vietnam envenenaron a 3 millones. Los números son diferentes, pero la lógica es idéntica. Las vidas humanas son un costo aceptable si las ganancias son suficientemente altas. El pico del mal de DuPont no fue un momento, fue un sistema. Una cultura corporativa donde la toxicidad era un secreto comercial y las víctimas eran externalidades. Donde los científicos que alertaban sobre peligros eran silenciados. Donde los reguladores eran capturados. Donde los políticos eran comprados. Donde la verdad era el enemigo y la negación era la estrategia. Y lo más aterrador de todo es que esto no terminó. El PFOA ya no se fabrica, es cierto, pero ha sido reemplazado por otros compuestos de la misma familia química, GenX, PFBS, PFBA. Nombres nuevos para la misma promesa, sustancias eternas que nunca desaparecerán. DuPont y sus sucesores siguen produciéndolas, siguen vertiéndolas, siguen contaminando, porque la lección de Parkersburg y Vietnam no fue que el crimen no paga. La lección fue que el crimen paga muy bien, siempre y cuando tenga suficientes abogados y suficiente paciencia para esperar que las víctimas mueran antes de que pueda ser llevada a juicio. Hay un arte en desaparecer sin moverse, en cambiar de piel mientras sigues siendo la misma serpiente. En convencer al mundo de que eres una empresa nueva, limpia, ética, mientras los cadáveres de tus víctimas siguen acumulándose en el sótano. DuPont ha dominado este arte durante más de 2 siglos, y lo que hicieron después de que el escándalo del PFOA explotara es una clase magistral de manipulación corporativa. El primer paso fue el silencio estratégico. Cuando Robert Bilott comenzó a exponer los documentos internos, DuPont no organizó conferencias de prensa para defenderse, no publicó comunicados dramáticos, simplemente esperó. Dejó que el tiempo pasara, dejó que las noticias se enterraran bajo el siguiente escándalo, la siguiente crisis, el siguiente ciclo informativo. Sabían algo que el público no entendía. La memoria colectiva es corta. La indignación se agota, y si esperas lo suficiente, hasta los crímenes más atroces se convierten en historia antigua que a nadie le importa. El segundo paso fue la fragmentación. En 2015, mientras los juicios por PFOA apenas comenzaban, DuPont anunció una transformación corporativa histórica. Se fusionaría con Dow Chemical para crear Dow DuPont, una megacorporación valorada en $130,000 millones. Pero esto era solo el primer movimiento. En 2019, Dow DuPont se dividió en 3 empresas separadas: Dow, DuPont y Corteva AgriScience. ¿Por qué importa esto? Porque cada división, cada fusión, cada reestructuración corporativa es una oportunidad para enterrar responsabilidades. Los contratos se renegocian, las deudas se redistribuyen, las demandas pendientes se transfieren a entidades que pueden declararse en bancarrota sin afectar a la empresa madre. Es un juego de trileros con miles de millones de dólares,
donde la bolita siempre desaparece cuando llega el momento de pagar. Y luego está Chemours, la empresa que DuPont creó específicamente para cargar con el peso muerto del PFOA. Cuando se separó en 2015, Chemours recibió todos los activos relacionados con el teflón y todos los pasivos legales asociados. DuPont se quedó con los negocios limpios y rentables. Chemours se quedó con las demandas, las multas y la contaminación. Era un movimiento brillante en su cinismo. Si Chemours quebraba bajo el peso de las responsabilidades legales, DuPont podría encogerse de hombros y decir que ya no era su problema. Si Chemours sobrevivía, absorbería todo el daño reputacional mientras DuPont seguía adelante con su imagen intacta. Cabeza gana DuPont. Cruz pierde todo el mundo menos DuPont. Pero la fragmentación no fue suficiente. DuPont también necesitaba cambiar su narrativa. Ya no podían ser la empresa del teflón. No cuando el teflón se había convertido en sinónimo de cáncer y agua envenenada. Así que reinventaron su identidad. La nueva DuPont se presenta como una empresa de ciencia de materiales y soluciones especializadas. Su sitio web habla de innovación, sostenibilidad, responsabilidad ambiental. Las fotografías muestran científicos sonrientes en laboratorios impecables, trabajadores diversos en fábricas modernas, ejecutivos comprometidos con un futuro más verde. No hay mención del PFOA, no hay mención de la gente naranja, no hay mención de las vacas con dientes negros ni de los bebés sin ojos. Es como si la historia comenzara de nuevo cada vez que cambian el logotipo. Y funcionó. Busca DuPont hoy en cualquier motor de búsqueda. Los primeros resultados son su sitio corporativo, sus comunicados de prensa, sus informes de sostenibilidad donde hablan de reducir emisiones y proteger el medio ambiente. Hay que excavar profundo para encontrar los artículos sobre Parkersburg. Hay que buscar específicamente para encontrar los documentales sobre Vietnam. La máquina de relaciones públicas ha hecho su trabajo. Pero el lavado de imagen no puede ocultar lo que sigue pasando. Porque mientras DuPont celebra su transformación, los químicos eternos siguen expandiéndose por el planeta. En 2019, investigadores publicaron un estudio que debería haber sido portada de todos los periódicos del mundo. Analizaron muestras de sangre de personas en todo el planeta. Desde ejecutivos de Manhattan hasta pastores de Mongolia, desde pescadores del Amazonas hasta oficinistas de Tokio, y encontraron PFAS en todas, absolutamente todas. No hay un solo ser humano vivo cuya sangre esté libre de estos químicos. Piénsalo. Una empresa de Delaware contaminó la sangre de cada persona en la Tierra. Cada bebé que nace hoy viene al mundo con químicos eternos ya circulando por sus venas. Antes de respirar su primera bocanada de aire, antes de tomar su primera gota de leche materna, ya está contaminado con sustancias que su cuerpo nunca podrá eliminar. Y no es solo la sangre, los PFAS están en el agua potable de comunidades en todos los continentes. Están en la lluvia que cae sobre los campos de cultivo, están en el pescado que comes, en las verduras de tu huerto, en la leche que das a tus hijos, en el polvo de tu casa, en el aire que respiras. No hay escapatoria. No hay lugar seguro. La contaminación es total y permanente. En Estados Unidos, el Grupo de Trabajo Ambiental ha mapeado la contaminación por PFAS. Los resultados son aterradores. Más de 2.800 sitios contaminados confirmados en todo el país. Desde bases militares donde se usaron espumas contra incendios que contenían PFAS, hasta plantas industriales que vertieron los químicos durante décadas. Millones de americanos beben agua contaminada cada día sin saberlo. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Durante décadas, prácticamente nada. La EPA no estableció límites legales para los PFAS en el agua potable hasta 2024. Más de 60 años después de que DuPont supiera que el PFOA era tóxico. Más de 20 años después de que Billot enviara su carta de denuncia. La regulación siempre llega tarde. Siempre llega cuando el daño ya está hecho y las corporaciones han tenido tiempo de preparar sus defensas legales. Los límites finalmente establecidos son de 4 partes por trillón para el PFOA y el PFOS. Suena estricto, pero hay miles de compuestos PFAS diferentes. La industria simplemente ha cambiado a químicos que aún no están regulados. Genex, el sustituto del PFOA que usa Chemours, ya está apareciendo en el agua de comunidades cercanas a sus plantas. Los estudios preliminares sugieren que es igual de tóxico que su predecesor, pero como no hay regulación específica, el vertido continúa. Es el mismo juego de siempre. Cuando un químico se vuelve demasiado tóxico para la opinión pública, lo reemplazas por otro químico no regulado. Cuando ese químico se vuelve problemático, lo reemplazas de nuevo, siempre un paso adelante de los reguladores.
siempre un paso adelante de las demandas, nunca asumiendo responsabilidad por el rastro de destrucción que dejas atrás. Y mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose. En Carolina del Norte, los residentes de la región de Fayetteville descubrieron que su agua estaba contaminada con Gen-X, procedente de la planta de Chemours. La empresa, esa creación de DuPont diseñada para absorber responsabilidades, había estado vertiendo el químico en el río Cape Fear durante años. Cuando los residentes se quejaron, Chemours hizo lo que DuPont había hecho en Parkersburg: negó, minimizó, retrasó. En los Países Bajos, una planta de Chemours en Dordrecht fue descubierta vertiendo PFAS en el agua y el aire. Los niveles de contaminación en la sangre de los residentes cercanos son algunos de los más altos del mundo. Las autoridades holandesas han demandado a la empresa, pero las demandas toman años. Y mientras tanto, la gente sigue enfermando. En Australia, comunidades cerca de bases militares donde se usaron espumas con PFAS están luchando por compensaciones. En Alemania, granjas han tenido que cerrar porque sus tierras están contaminadas. En Japón, se han encontrado niveles alarmantes en el agua subterránea cerca de bases americanas. La contaminación es global. La responsabilidad sigue siendo local, fragmentada, imposible de perseguir, porque ese es el genio malvado del sistema que DuPont ayudó a crear. La producción es global, pero la regulación es nacional. Los beneficios se concentran en los accionistas, pero los costos se distribuyen entre millones de víctimas anónimas. Las empresas viven para siempre, cambiando de nombre y de forma, pero las personas que enferman mueren con sus demandas pendientes. ¿Y los ejecutivos que tomaron las decisiones? ¿Los científicos que firmaron los informes que ocultaban la verdad? ¿Los abogados que diseñaron las estrategias de negación? Ninguno iba a la cárcel. Ninguno ha enfrentado cargos criminales. Se han jubilado con sus pensiones millonarias, sus casas en los suburbios, sus nietos jugando en jardines probablemente contaminados con los mismos químicos que ayudaron a esparcir por el mundo. Esto no es un fracaso del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La responsabilidad corporativa en Estados Unidos está construida para proteger a las corporaciones, no a las personas. Las multas son costos de operación. Las demandas son inconvenientes manejables. Y la cárcel es para los pobres que roban en tiendas, no para los ricos que envenenan ciudades. El caso DuPont debería haber cambiado esto. Cuando Dark Waters, la película protagonizada por Mark Ruffalo sobre la investigación de Billiot, se estrenó en 2019, hubo un momento de atención pública. Artículos en los periódicos, indignación en las redes sociales, promesas de los políticos de que esto nunca volvería a pasar. Pero la atención pasó. Los políticos se distrajeron con otras crisis, y DuPont siguió adelante, ahora dividida en múltiples entidades, más difícil de rastrear, más difícil de demandar, más difícil de responsabilizar que nunca. Hoy, la empresa que lleva el nombre DuPont se especializa en materiales de construcción, electrónica y productos para la industria automotriz. Su capitalización de mercado supera los $30.000 millones. Sus acciones se negocian en la Bolsa de Nueva York. Sus ejecutivos dan entrevistas sobre innovación y sostenibilidad. Y en algún lugar de Virginia Occidental, un hombre de 70 años con cáncer de riñón sigue esperando una compensación que probablemente nunca llegará. En Vietnam, una madre cuida a su hijo adolescente que nació sin piernas, víctima de tercera generación de la gente naranja. En Carolina del Norte, una familia se pregunta si el agua que beben está matándolos lentamente. La máquina sigue funcionando, los dividendos se siguen pagando, y los químicos eternos siguen fluyendo por las venas de cada ser humano en el planeta. Pero quizás lo más perturbador es lo que esto dice sobre nosotros, sobre nuestra capacidad para olvidar, para normalizar lo anormal, para seguir comprando productos de empresas que sabemos que nos están matando. Porque sí, sabemos. Después de Dark Waters, después de los documentales, después de los artículos y los estudios y las demandas, ya no podemos decir que no sabíamos. Sabemos que las sartenes antiadherentes contribuyeron a contaminar el planeta. Sabemos que los químicos eternos están en nuestra sangre. Sabemos que corporaciones como DuPont priorizaron sus ganancias sobre nuestras vidas durante décadas. Y sin embargo, seguimos comprando, seguimos consumiendo, seguimos viviendo como si nada hubiera pasado. Tal vez porque no hay alternativa. Tal vez porque los PFAS están en tantos productos que evitarlos es prácticamente imposible. Tal vez porque la escala del problema es tan abrumadora que preferimos no pensar en ello. O tal vez porque hemos sido entrenados durante generaciones para creer que el progreso químico es siempre bueno,
que la ciencia corporativa siempre tiene razón, que las empresas que nos prometen una vida mejor realmente quieren lo mejor para nosotros. DuPont sabía que el PFOA era peligroso. Lo supieron durante 50 años y no dijeron nada. Y cuando finalmente fueron expuestos, su castigo fue una multa que equivalía a semanas de ganancias. Esa es la lección que aprendieron todas las corporaciones químicas del mundo. El crimen ambiental es rentable. El envenenamiento masivo es un modelo de negocio viable. Mientras puedas mantener el silencio el tiempo suficiente, ganarás más de lo que perderás. Los químicos eternos son el legado perfecto de esta filosofía. Sustancias que nunca desaparecen, creadas por empresas que nunca rinden cuentas, causando daños que nunca serán completamente compensados. Es la inmortalidad corporativa convertida en molécula. Es la irresponsabilidad institucionalizada en cada gota de agua que bebes. Y no hay señales de que esto vaya a cambiar. Las nuevas regulaciones son débiles y tardías. Las demandas avanzan lentamente mientras las víctimas mueren esperando justicia. Las empresas siguen fragmentándose, fusionándose, reestructurándose para escapar de sus responsabilidades. Y los químicos eternos siguen acumulándose en el medio ambiente, en los animales, en nosotros. El monstruo que nació en Delaware hace más de 200 años sigue vivo. Ha cambiado de forma, ha cambiado de nombre, pero su esencia permanece intacta. La búsqueda del beneficio por encima de todo, incluida la vida humana. Y ahora ese monstruo vive dentro de cada uno de nosotros, literalmente, circulando por nuestra sangre, alojado en nuestros órganos, esperando pacientemente manifestarse en la próxima generación de cánceres, de enfermedades, de bebés que nacerán con el sello invisible de la avaricia corporativa grabado en sus células. La pregunta ya no es si DuPont fue una empresa criminal, eso está documentado. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto, y la respuesta, hasta ahora, ha sido devastadoramente clara. Nada. Absolutamente nada. Mira tu sartén, esa superficie negra y brillante que prometía hacerte la vida más fácil. Ahora sabes lo que costó. Sabes que detrás de cada huevo que se desliza sin pegarse, hay décadas de mentiras, de informes ocultos, de científicos silenciados. Sabes que el río Ohio sigue contaminado, que los niños de Vietnam siguen naciendo deformados, que en tu propia sangre, en este preciso momento, circulan moléculas que nunca desaparecerán. DuPont te vendió comodidad, y tú pagaste con tu salud, con la salud de tus hijos, con un planeta que nunca volverá a estar limpio. 200 años de historia. 200 años de guerras alimentadas con su pólvora, de trabajadores volando en pedazos en sus fábricas, de soldados enloqueciendo por el plomo en la gasolina, de selvas quemadas con la gente naranja, de pueblos enteros bebiendo agua envenenada mientras los ejecutivos brindaban con champán. Y al final, después de todo, después de las demandas y las multas y las películas de Hollywood, la empresa sigue existiendo, los accionistas siguen cobrando y los químicos eternos siguen multiplicándose. ¿Puedes mirar esa sartén de la misma manera? ¿Puedes cocinar en ella sin pensar en Wilbur Tennant y sus vacas muertas, sin pensar en los bebés de Parkersburg? Sin pensar en que cada vez que la calientas, liberas partículas de una historia escrita con sangre. La próxima vez que alguien te diga que una corporación vela por tu bienestar, recuerda este nombre, DuPont, la empresa que envenenó el mundo y te cobró por el privilegio. Esto fue Relatos Supremos, porque la verdad no se cocina, se sirve cruda.